habitar en Chiloé con buen diseño, con buena arquitectura, o personas que están rescatando o cuidando ciertos patrimonios. Entonces es una invitación abierta para que las personas de Castro, pero también de sus alrededores, puedan entrar a lugares durante un fin de semana. Bueno, acá tenemos en este folleto de este Festival Gratuito de Arquitectura, Paisaje y Patrimonio, un proyecto de la Fundación Aldea, ¿verdad? Donde ya ustedes registraron estos lugares que se recorrieron el año pasado, ¿verdad? Sí. Tenemos, por ejemplo, la Casa Saldivia de la Rotonda Los Aromos de Nercón, la Casa Waldorf Neuem en Yauyao, también el propio Secrea de Castro, ¿verdad? El Centro Cultural, Isla Leve, la Iglesia San Francisco, el Internado Campesino, el Mirador Patrimonial del Conchal Arqueológico de Tentén. También tenemos al Ocio Territorial Hotel, el Museo Contemporáneo de Chiloé, el Palafito de Tongoy, la Comunidad Huilliche de Alto Fondo de Gamboa, la Feria Yumbel, el Pasaje Díaz, recorrido por barrios Palafitos Pedromón, la Fundación Meri también que está en el sector Lillo, Hotel de Castro, ex hostería, ¿cierto? Y estos serían los sectores entonces que se recorrieron el año pasado. Exactamente. Y donde ustedes decían que fueron con expertos que después hicieron alguna descripción. Exacto. Muchas veces nosotros cuando estamos en el colegio no nos enseñan, bueno, ya sabemos que no nos enseñan educación cívica, que ya lo vamos a conversar, pero menos nos enseñan de patrimonio local, de culturas locales. Muchas veces sabemos mucho más de la historia patria a nivel nacional, de las batallas, por ejemplo, pero poco sabemos de lo que está pasando en nuestro entorno. Y esos valores creemos que se pueden relevar, por ejemplo, en este tipo de instancias, donde durante un fin de semana personas de primera fuente, por ejemplo, ahí estás viendo la Casa Saldivia, es la misma familia Saldivia la que muestra, abre las puertas de su casa, para que los curiosos que hemos pasado por afuera, cuando uno va camino a Nercón, está esta casa blanca con celeste o azul, y ellos nos explican qué significa cuidar una casa de madera. Esta casa del año 1947. Claro. Sí, la verdad y fue construida por, por campiteros locales y liderados por la abuela de la generación que está ahora, de Víctor. Hola, Víctor. Bueno, acá vemos infraestructura antigua como el Centro Cultural y ves también, ¿cierto?, que fue remodelada posteriormente, esta misma casa que estamos describiendo, pero también vemos, por ejemplo, el Hotel Ocio Territorial, que es una infraestructura nueva, pero que tiene un valor patrimonial también, ¿no? O un aporte también al territorio de cómo construir hoy día arquitectura nueva, incorporándose al entorno, ¿cierto?, que hoy día es la gran discusión que tiene Chiloé a propósito de la planificación territorial y de algunas discusiones del pasado y que siguen siendo muy presentes de cómo construimos lo nuevo. Entonces, hay algunos ejemplos que nos muestran cosas positivas, pero que también cada persona se hace su opinión personal de ese lugar y es súper rico poder compartir de primera fuente con quienes la diseñaron y compartir finalmente un diálogo colectivo en torno a esos espacios. Ya. ¿Quién propone los espacios, por ejemplo, para la versión de este año? ¿La misma fundación o puede haber algún ciudadano, alguien que pueda decir, ¿sabe qué? Me gustaría proponer este lugar. Buena pregunta. ¿Sí? Sí, mira, hay una curatoría que se llama como el proceso de selección. Eso lo conversamos entre la fundación y también con la delegación zonal del Colegio de Arquitectos. Y además, si pueden ver en nuestras redes sociales, que se llaman Castro Abierto, en Instagram, Facebook, pueden enviarnos un mensaje y estamos súper felices. Nos quedan como 3 semanas para poder hacer la selección final. Por lo tanto, si alguien quiere mandarnos un correo, también muy encantadas de poder ver cuáles son los puntos de vista de las personas de acá. ¿Para este año hay propuestas ya? Sí, hay propuestas. ¿Sí? ¿Se pueden adelantar alguna o no? O sea, por ejemplo, nos encantaría saber qué pasa con la Universidad de los Lagos, que está en construcción. Claro. Está en construcción, entonces tendríamos que ver si es que nos van a dar permiso. Claro. Hay otros lugares que nos encantaría que siguieran, como Alto Fondo de Gamboa, donde está una comunidad huilliche, peleando por ese terreno porque es un lugar sagrado para ellos y hay una tensión ahí con la posibilidad de que se instalen unas torres de alta tensión. Entonces,
Hay lugares que van a seguir y otros que hay que renovar también porque la idea es que siempre tengamos novedades. Sí, respecto a la pregunta de las opiniones, ¿cierto? Aportes de otras personas, hoy mismo a las 6 de la tarde en el SECREA tenemos una reunión con todos los colaboradores y voluntarios del año pasado que fueron parte de alguna otra manera justamente para proyectar esta segunda versión, que además es una versión especial porque es un año distinto después de todo lo que ha pasado. Entonces queremos en el fondo escuchar a las personas que además están permanentemente acá. Y en eso el Colegio de Arquitectos y todos los colaboradores que tuvimos el año pasado son súper importantes. Bueno, vamos a abrir igual otras instancias para que estén atentos de escucha y también de participación de gente que se quiera sumar a esta segunda versión ya en febrero. Así que ahí estaremos contando. Así es. Ustedes tienen como una avanzada para esta segunda versión, ¿verdad? Tienen unas actividades que van a realizar previamente. A propósito de lo que estás diciendo, Ivette, del proceso que estamos viviendo también como país y de estos cambios que se pretenden realizar a la Constitución y para lo que va a haber un proceso también en el mes de abril. Exacto. Sí, no sé si se ve. Sí. Bueno, es la Pincoya. No sé si se ve. Ahí, a esa cámara. Uy. Ahí. Caminar para construir. Sí. Para constituir, Para constituir, sí. Caminar para constituir. Ahí está. Sí. Nosotros creemos que los aprendizajes se fijan desde la experiencia y la ciudad en eso ayuda mucho. Entonces lo que vamos a hacer este sábado a las 5:30 es un recorrido gratuito por la ciudad. La Ivette va a poder contar más como en particular quiénes son las personas expertas, porque siempre nuestro rol no es que nosotros tengamos que hablar, sino que quienes creemos que tienen las voces más autorizadas porque tienen la experiencia que estudiaron o que habitan el territorio, etcétera, las personas que van a hablar. En este caso van a ser 2 abogadas que vamos a hacer un recorrido donde nos vamos a juntar en la Pincoya a las 5:30 para conversar sobre cómo afecta la actual Constitución al habitar Chilote, el territorio, y desde una mirada feminista. Perfecto. Son recorridos que le hemos llamado Caminar para Constituir. En Santiago hemos hecho muchos recorridos. Hemos recorrido, por ejemplo, el centro de Santiago, visitando los edificios que representan los poderes del Estado, el ex Congreso, los tribunales de justicia, el mismo Tribunal Constitucional, para que las personas entiendan de qué se tratan estos espacios y cómo influyen en el diario vivir, porque muchas veces creemos que la Constitución no nos afecta, pero la verdad es que es la carta principal que nos ha regido desde 1980 la forma en que cada uno se relaciona con la sociedad. Así es. Y cómo nos relacionamos unos con otros. Bueno, ¿cómo va a ser entonces esa jornada y quiénes van a participar y quiénes pueden asistir también, Ivette? La invitación es abierta, cualquier persona que quiera asistir, nos vamos a reunir a las 5:30 en la Pincoya de la Plaza de Armas. Nos va a estar acompañando, guiando 2 abogadas que viven acá en la isla, que son la Tamara Navarro y la Javiera Jiménez. La Tamara es abogada, diplomada en asuntos indígenas, ha participado en varios temas de activismo y de defensa del territorio, es parte de la Mesa del Agua en Chiloé, ha sido parte también de la defensa de Mar Brava en Ancud, y también la Javiera Jiménez, que es abogada, diplomada de Derechos Humanos y feminista, porque esto es una bajada que se llama Mujer, Territorio y Nueva Constitución, y ver cómo desde el espacio podemos también entender cómo se construye también o cómo se construyen y se viven las exclusiones espaciales, ¿cierto? La ciudad o el territorio no se vive de la misma manera siendo hombre o siendo mujer o siendo parte de alguna disidencia sexual. Tenemos experiencias distintas y la Constitución, la normativa que nos rige, también eso tiene consecuencias respecto a nuestra cotidianidad. Y eso lo vamos a estar conversando con ellas, que ellas son las especialistas, como decía, en el tema, pero conversando con lo que pasa en el espacio. Vamos a estar en la Pincoya y vamos a ver también una serie de estatuillas, de monumentos que representan ciertas masculinidades o poder, cómo se dialoga también con esa gobernación que está al frente, qué paisaje podemos mirar o no, entonces qué lugares, qué calles. Como lo decía, nuestra experiencia como mujeres, por ejemplo, es muy distinta cuando hay una calle que nosotros la sentimos insegura o no.
Entonces, eso va a ser lo entretenido de poder conversar y generar un diálogo abierto. Las chiquillas van a guiar, pero va a ser un diálogo abierto, de ver cómo la Constitución que hoy día nos rige, que aparece muy poco, por ejemplo, temas de derechos de mujer, en donde se aparece la idea de familia también como base de la sociedad, y a partir de eso pensar, podemos transformar esa base de la sociedad, como hoy día pensamos la familia. Hay nuevas familias, ¿cuál es el rol de la mujer dentro de esa familia? ¿Solo reproductivo o no? Entonces eso es lo interesante. Y la invitación en el contexto de, porque creemos que necesitamos una nueva constitución, y es la invitación a discutir y aprender, ¿cierto? Porque poquito no sabemos también en temas legales. Por ejemplo, nunca en la constitución actual no aparece la palabra ciudad, pero sí sale propiedad privada. Entonces, la ciudad, por ejemplo, según Aristóteles, era el espacio donde nos encontramos con el otro diferente. Y hoy día las ciudades chilenas cada vez están más segregadas. Los ricos viven por un lado, las viviendas sociales por otro. Entonces, por ejemplo, discutamos qué tipo de ciudad queremos habitar. ¿Una ciudad donde nos encontremos los diferentes o una ciudad donde nos separemos todos, donde nos separemos todos y nos tengamos miedo los unos con los otros? Exacto. Para participar de esta actividad hay que inscribirse. O sea, ideal si se pueden inscribir a través de castroabierto.cl, pero si no pueden, porque no tienen acceso a internet o como sea, pueden llegar a las 5:30. Perfecto. Y están todos y todas invitadas. Nuestro punto de vista, nosotros sí creemos que es importante tener una carta fundamental que tenga nuevos principios rectores, como con esta nueva sociedad que queremos construir. Pero no obstante, por favor, esta es una invitación abierta para que puedan ir otras personas, otros puntos de vista, y ahí discutamos en la ciudad donde se encuentran los diferentes. Así es. Esto va a ser insumo también para entonces la próxima versión del Festival Castro Abierto, ¿cierto? Claro, ¿de qué manera va a ser insumo? Porque en el fondo, si nos va bien con este recorrido por la Constitución, podemos ponerlo dentro del fin de semana del Castro Abierto. En el fondo, pensemos que en abril tenemos que tener una opinión informada. Así es. Por lo tanto, si esto ayuda a construir esa opinión, haremos más recorrido. Muy bien. Sí. Bueno, es una interesante apuesta esta de caminar para constituir, para hacer la previa de lo que va a ser este Festival Castro Abierto, que ya tuvo su primera versión y con este resultado maravilloso, sí, ¿cierto? Llegaron más de 1.500 personas. ¿En serio? Sí. Y que podemos ver y revisar. Acá hay un resumen bastante bueno. ¿Dónde lo podemos encontrar para que quienes no pudieron participar y quieren conocerlo? Pueden descargar esta guía, la tenemos en nuestra página de la Fundación Aldea, que la página es somosaldea.org. Ahí se puede descargar esta guía de manera gratuita, porque la verdad es que todos estos lugares están en Castro, por lo tanto, de una u otra forma, qué bueno aprender un poco más de ellos. Así, para ir a conocerlo. Hay algunos que quizás no se conocen. La feria, yo creo que todas la conocemos, quizás el Centro Cultural, esta casa nunca hemos entrado, obviamente la hemos visto, pero podemos ir a hacer un recorrido por el Mirador Patrimonial con Charco Geológico, que a lo mejor sabemos que existe, pero tampoco muchos vamos, ¿cierto? Claro. Porque no le entregamos el valor que realmente tiene. Es importante entregarle valor a través de esta actividad que ustedes realizan. O sea, no necesitamos ir afuera para poder valorar nuestro patrimonio, o sea, el patrimonio, ¿no? Hay mucha gente que dice, ay, me voy del país para poder valorarlo. No, valoremos lo que hay acá y construyamos algo mejor para el futuro. Construyamos una mejor ciudad para que nuestras nuevas generaciones tengan patrimonio también. Así es. Si nosotros le ponemos valor, nuestras futuras generaciones tendrán también que ponerle el valor. Ya pues, chiquillas, agradecerle la invitación, la información, y vamos a estar pendientes, por supuesto, de lo que ocurra el sábado. Ojalá que sea una convocatoria masiva, ¿cierto? Y también para lo que viene en marzo de 2020 con esta nueva versión del Festival Castro Abierto.